profesora Nirian Carvajal, cuyo trabajo de investigación se titula Fundamentos éticos, políticos de los cambios curriculares de la formación de los profesionales de la educación en la clave de derechos humanos, aportes para el debate de propuestas pedagógicas y didácticas. Adelante, profesora. Buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos, tanto a los que nos están siguiendo entonces por vía virtual como los que están aquí presentes. Bueno, mi formación viene del área pedagógica, por lo tanto, bueno, también me interesa dialogar y estar en contacto con las excelentes exposiciones que he escuchado en esta tarde, que se refieren a ciencias y cuántos aportes entonces que enriquecen nuestra formación en educación y que venimos construyendo después de tantos años de estar integrados entonces a este ámbito institucional que nos ha desafiado también, además de ejercer la docencia, también la investigación. Mi aporte, como les decía, viene desde el lado pedagógico-filosófico. Este trabajo fue la antesala, este año sabático entonces representó la antesala para poder llegar a una tesis de maestría posteriormente en la Facultad de Humanidades. La propuesta de investigación estuvo centrada entonces en algunas preguntas fundamentales de cuáles son los fundamentos éticos políticos de los cambios curriculares que se proponen para la formación de los profesionales de la educación en nuestro tiempo y cómo se establecen las relaciones entre las directrices curriculares a nivel nacional e internacional en una perspectiva también de análisis tomada desde la educación en clave de derechos humanos. Este periodo que tomé como marco de trabajo está fundamentalmente dado por documentos entonces internacionales que estaban en la década del 2010 al 2019 y también documentos que se venían elaborando como políticas educativas a nivel de ANEP y a nivel del Consejo de Formación en Educación. Allí ven entonces documentos, metas educativas 2010, luego siguen objetivos del desarrollo del milenio, bueno, declaraciones también que venían de ONU, de UNESCO, de OEI, todas ellas entonces planteando ya una fuerte presencia de lo que será la teoría del currículum, que la abordo también en el capítulo de antecedentes. Los documentos uruguayos, la educación, proyecto de presupuesto, marco curricular de referencia nacional, el que estaba vigente desde el año 2017, el Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos, que estaba vigente también desde el año 2016, orientaciones y objetivos del Consejo de Formación en Educación, que venía siendo parte de la reforma, desde la propuesta de cambio curricular 2015 y que llegó hasta el 2017-2019. Los capítulos que estructuré entonces fueron siguiendo una metodología cualitativa, hermenéutica. Integré 3 procesos, el de análisis de estos documentos, luego la comprensión y la interpretación. La primera parte, que se refiere a los cambios curriculares, tuve allí la búsqueda de antecedentes a través de 2 investigadoras mexicanas, Alicia de Alba, que es muy conocida y que ha publicado entonces material sobre crisis, mitos acerca del currículum en América Latina, y una investigadora posterior, que es Silvia Morelli, que ha aportado también entonces un estudio de cómo se constituyó el campo del currículo en América Latina. Fundamentalmente el estudio lo hace en México y en Argentina. Esta autora, entonces Silvia Morelli, usa 3 categorías que toma prestadas, de varios autores, y una de ellas es la de consenso neoliberal, la otra es la de conversación complicada, y la tercera, la referida al exceso de visibilidad como acto político para el tema justamente de lo curricular. En cuanto a la de consenso liberal, implica que acá se ha dado entonces una nueva etapa, ya no es la etapa del currículum invisible que algunos autores leímos, como Applet, como Giroux y otros, Kemnis y Carr, sino que estamos en la etapa del consenso neoliberal, donde se ha construido entonces un formato internacional de las políticas curriculares y donde allí está presente entonces la integración del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de OCDE, de la propia ONU, que todas vienen trabajando entonces e instalando allí un discurso acerca del campo del currículo.
Ese campo del currículo, de alguna manera, es una construcción que el concepto de consenso es un término que toma de Apple y de alguna manera da cuenta de que cuando hay consenso se niega la disputa, se niega el disenso. Acá hay una lectura entonces también en cuanto a que en clave política la posibilidad entonces de intervenir en la disputa acerca de los distintos modelos que quieren construir los nuevos saberes, las nuevas prácticas y las nuevas estructuras entonces de diseños curriculares, no es fácil intervenir, lo plantean entonces estas autoras, porque ya el consenso es un modelo hegemónico, es un modelo que también lleva ya implícita la mercantilización del saber, es un modelo que lleva implícita, como les decía, directivas curriculares y ya define cuál es el modelo de currículo que se debe instalar. Allí aparece también fuertemente la idea de competencias y de alguna manera está la incidencia de los organismos de la economía, tomando también allí posturas sobre los estados y sobre todo los países como los nuestros, que son los latinoamericanos, donde se dice que las economías entonces no son suficientes como para encarar una transformación profunda de los sistemas educativos. En el segundo lugar, Silvia Morelli también introduce, les decía, la categoría de conversación complicada, porque hace un estudio entonces junto a lo que le aporta Frida Díaz Barriga, de que en América Latina se ha hecho un cruce de perspectivas acerca del currículo, desde las primeras tendencias que estaban en Tyler, en Taba, norteamericanas, que definían una propuesta de teoría curricular desde los objetivos, desde la didáctica, desde el encauzar las conductas, y esa perspectiva entonces data del principio del 1900, pero toma auge y fuerza en el periodo que es de la década del 70, pero también se cruzan después en la construcción de ese campo del currículum visiones desde la psicología y desde la psicopedagogía, empezando por Piaget, Brunner, pero también llegando entonces a estudios más avanzados de la neurociencia en los últimos tiempos. También se construyen o se agregan en esa conversación complicada también las perspectivas críticas, y ahí entonces tanto aparece Giroux como Apple, como McLaren o el propio Freire, y se van sumando también otras perspectivas como las postestructuralistas, como las que también empiezan entonces a agregar componentes a esta conversación acerca de cómo construir y diseñar los currículos. En tercer lugar, lo de la visibilidad, es una categoría que también está usando a partir de Rancière, cómo entonces se construye un exceso de luz, un exceso de visibilidad, un exceso de impacto para hablar de qué es necesario entonces generar estas transformaciones curriculares. Esto de alguna forma dice evita entrar en una profundidad que es la de las relaciones poder, saber, verdad. Acá entonces no hay lugar para el análisis de esos regímenes de verdad, diría Foucault, y de alguna manera, bueno, el poder de lo hegemónico es fuerte, es seductor y, bueno, nos cautiva bastante entonces con la construcción de sus discursos. Si bien esta investigación comenzó entonces en el año 2017, creo que está plenamente vigente también para analizar los procesos de transformación, y una nueva lista de materiales se ha agregado. Está el documento del BID, El poder del currículo, y es un documento imperdible por la manera entonces que también invita y seduce a instalarnos en estos discursos de trayectorias, progresiones, de dominios, de modelo, definir el tipo de competencias que son las que requiere la sociedad del conocimiento. Así que creo que sigue plenamente vigente. Las tres categorías, entonces, un poco definen, y voy a adelantarme. El otro eje que yo quería trabajar, o que trabajé en este trabajo, fue justamente el de los derechos humanos, con una perspectiva basada justamente en la concepción sociohistórica, una perspectiva que la tenemos bien clara en el Plan Nacional de Derechos Humanos, donde se discuten y se interpelan los discursos y las formas de dominación.
en donde se pone la centralidad del valor de la dignidad, también en la formación humana, y donde también acá hay lecturas, entonces críticas como la de Boaventura Sousa Santos y también la de Rinesi, que nos advierten que a veces en los documentos internacionales estos discursos de derechos humanos aparecen, pero aparecen sin ese enclave geográfico, aparecen sin el enclave cultural, aparecen sin justamente la construcción histórica, que es la que les da realmente el sentido y es la que pone allí la verdadera perspectiva de los derechos humanos. Rinesi nos dice, por ejemplo, no sea cosa que bajo el rótulo de derechos humanos nos estén ofreciendo un único discurso y que ese discurso también sea un modelo que se busca imponer. Las agendas, entonces, y llegando un poco a las reflexiones finales, me llevó a indagar conceptos como agendas y agencias, agendados y agentes. Agendas internacionales, bueno, son fuertes, se nota claramente en el análisis de esos discursos que también vienen los proyectos de presupuesto de nuestro país, de nuestras políticas entonces quinquenales, también fueron entrando entonces en las líneas del sistema educativo, empezaron por la educación inicial, por la primera infancia y continuaron hasta entonces la formación docente, la formación en educación. La idea de agendados es la que más predomina, no está la construcción de agentes, que es la que plantea Giroux, plantea McLaren, la que plantea entonces Carlos Cushen. ¿A qué mundo se aspira que ingresan los niños y los jóvenes? Es lo que de alguna forma también me llevó a reflexionar, que acá los discursos hablan de los desafiliados, de los repitientes, de los países de economías pobres, de los que entonces de alguna forma se van convirtiendo en los incompetentes, no solo los desempleados, sino los que no podrían estar, como dice el documento Metas 2021, en los primeros vagones del siglo XXI. Y los discursos son claros, hablan de que no consumen, hablan de que no pueden manejar entonces los saberes de la sociedad del conocimiento, de la racionalidad tecnológica y que por eso se producen entonces los efectos que, bueno, parecen adversos en el sistema educativo. Y por último, un poco plantear entonces que quedan realmente entonces allí a la vista que poco interviene en los documentos internacionales y las directrices que llegan sobre las transformaciones curriculares el sentido sociohistórico de los derechos humanos que plantea la conflictividad y la potencialidad del ser humano. Poco interviene también el Estado definiendo el derecho humano como fundamental y como bien público. Se va disminuyendo el sentido de lo público. El valor de educar también está debilitado porque está mercantilizado y no está dado el sentido, entonces, que Cushen nos diría, el incalculable valor de la educación como formación, entonces, que nos despliega como potencias de actuar. Y terminando, un poco, dado que usan a Gabriel García Márquez en algunos de estos discursos, realmente hay una distancia importante cuando uno estudia el pensamiento de García Márquez en lo que realmente pasa cuando estamos leyendo los discursos de estos fundamentos éticos políticos de los cambios curriculares. García Márquez, para cerrar, entonces diría, ojo, cuando interpretamos nuestra realidad con esquemas ajenos que solo contribuyen a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres y cada vez más solitarios. Muchas gracias y perdón por la pizarra.